Prólogo al Sefer Yoshua. El pueblo de Israel ya estaba constituido y organizado de acuerdo con las leyes de la Torá que aprendieron en los 40 años que deambularon por el desierto de Sinaí, guiados por Moshe Rabenu. Ahora tenían que tomar la tierra que les correspondía por mandato divino para aplicar en ella las misbot correspondientes. Para dirigir esta etapa, Hashem designó a Yoshua. En el Talmud se aclara que Yoshua, antes de tomar posesión de Eretz Israel, envió 3 misivas preventivas a todos los reyes de los estados que ocupaban tal territorio, dándole 3 opciones. La primera, abandonar el país y tomar otras tierras. La segunda, si ellos deseaban, podían permanecer como siervos de Bene Israel. Y por último, si decían enfrentarse a ellos, iban a ser exterminados. En el Humash Bereshit se entrevé que los Pesukim que relatan la dispersión de los pueblos, que los 7 pueblos que residían en Eretz Canaán habían ocupado tierras que no les correspondían, pues esa zona estaba destinada a los descendientes de Shem, el hijo de Noaj, y ellos no lo eran, por tanto debían dirigirse a otros lugares. En esta época no había ningún inconveniente en escoger espacios libres para colonizarlos, y así lo hizo el pueblo llamado Girgashi, por el motivo especial que indica claramente la Torá, por el cual se los expulsaba de la tierra sagrada, era la inmoralidad extrema de estos pueblos, quienes practicaban diversas clases de corrupción sexual. Un ejemplo de ellos es cuando un príncipe de una de las ciudades-estado secuestró y violó a una mujer, Dina, hija de Jacob, perteneciente a un pequeño y pacífico grupo de pastores. Todo el pueblo lo aprobó como si fuera un héroe. La Guemará Pesajín asevera que parecería que el patriarca fundador de estos pueblos hubiera dejado como precepto obligatorio amar el robo, el incesto, etc. Por eso llegó el momento de cumplirse las profecías de expulsar a los 7 pueblos kenanín que ocupaban la tierra y entregarla en posesión a los hijos de Israel. Josué, parte 1, capítulo 1 a capítulo 6. Fue después de morir Moshe, siervo del Eterno, que habló el Eterno a Yoshua, hijo de Nun, servidor de Moshe, diciendo: Moshe, mi siervo, ha muerto. Ahora pues levántate, pasa a este Jardén, tú y todo este pueblo, la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, a ustedes lo he dado, como hablé a Moshe, desde el desierto hasta el Lebanón y hasta el río grande, el río Perat. Toda la tierra de los Quitín y hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro confín. No podrá pararse nadie delante de ti en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moshe, así estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás heredar a este pueblo la tierra que juré a sus padres dar a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que te ordenó Moshe, mi siervo. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito a donde quiera que vayas. No se apartará de tu boca este libro de la ley, y meditarás en él día y noche, para que te cuides de obrar de acuerdo con todo aquello que está escrito en él. Porque entonces harás prósperos tus caminos y entonces tendrás éxito. Ciertamente te ordené, esfuérzate y sé valiente. No temas ni tengas miedo, porque el Eterno Eloa tuyo está contigo donde quiera que vayas. Entonces ordenó Yoshua a los alguaciles del pueblo diciendo: pasen por en medio del campamento y ordenen al pueblo diciendo: preparen para ustedes vianda, porque dentro de 3 días ustedes pasarán este Jardín para ir a tomar posesión de la tierra que el Eterno Dios vuestro les da para heredarla. Y al Rubení, al Gadí y la media tribu de Manashe habló Yoshua diciendo: acuérdense de lo que nos ordenó Moshe, siervo del Eterno, diciendo: el Eterno, Eloa vuestro, les ha concedido descanso a ustedes y les ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados se quedarán en la tierra que les dio Moshe a este lado del Jardín. Pero ustedes, todos los valientes guerreros, pasarán armados al frente de vuestros hermanos y les ayudarán, hasta que el Eterno conceda descanso a vuestros hermanos, así como a ustedes, y tomen posesión también ellos de la tierra que el Eterno Eloa vuestro les ha de dar.
Entonces ustedes volverán a la tierra de vuestra posesión y la heredarán, la misma que les dio Moshe, siervo del Eterno, de este lado del Jardín, por donde nace el sol. Y ellos respondieron a Joshua diciendo: todo lo que nos ordenaste haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos. De la misma manera que obedecimos a Moshe, así te obedeceremos a ti, siempre que el Eterno lo tuyo esté contigo como lo estuvo con Moshe. Todo hombre que se rebelare contra tus órdenes y no oyere tus palabras conforme a todo lo que tú le mandares, será muerto. Solamente esfuérzate y sé valiente. Envió Joshua, hijo de Nun, desde Shittim, 2 hombres espías secretamente diciendo: vayan, vean la tierra y Jericó. Entonces fueron, entraron en la casa de una mujer posadera llamada Rahab y se acostaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que esta noche entraron acá unos hombres de los hijos de Israel para espiar la tierra. Entonces envió el rey de Jericó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que entraron en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer que había tomado a los 2 hombres y los había escondido respondió: verdad es que vinieron a mí aquellos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Y cuando iban a cerrar el portón de la ciudad, siendo ya oscuro, los hombres salieron. No sé a dónde se hayan ido los hombres, persigan a prisa en pos de ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los tallos de lino que tenía ordenados sobre el terrado. Entonces los hombres persiguieron en pos de ellos camino del Jardín, hasta los vados, y el portón cerraron después de que salieron los perseguidores tras ellos. Antes que ellos se hubieran acostado, ella subió a donde ellos estaban, sobre el terrado, y dijo a los hombres: yo sé que el Eterno les ha dado esta tierra, que el pavor a ustedes ha caído sobre nosotros, y que han desmayado todos los habitantes del país a causa de ustedes, porque hemos oído cómo el Eterno secó las aguas del Mar Rojo delante de ustedes, cuando ustedes salieron de Egipto, y lo que hicieron a los 2 reyes de los Emorim que estaban del otro lado del Jardín, a Sihón y a Og, a quien ustedes mataron. Y cuando oímos, se nos derritió el corazón, y no ha quedado ya aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Eterno, lo vuestro, solamente Él es Dios, arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. Ahora lo ruego, júrenme por el Eterno, que así como yo hice merced con ustedes, así también ustedes harán merced con la casa de mi padre. Y me darán una señal segura, y dejarán con vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y a todo lo que es de ellos, librando nuestras vidas de la muerte. Entonces contestaron a ella los hombres: nuestra vida responderá de la vuestra para morir, si no denunciaren nuestro convenio. Y cuando nos entregue el Eterno la tierra, haremos contigo merced y verdad. Ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la pared de la muralla, y ella vivía en la muralla. Entonces ella les dijo: vayan a la montaña, no sea que los encuentren los perseguidores, y se esconderán allí 3 días, hasta que vuelvan los perseguidores, y después seguirán vuestro camino. Y los hombres le contestaron: sin culpa estaremos nosotros de tu juramento que nos has juramentado. He aquí que cuando entremos en la tierra, atarás este cordón de hilo carmesí en la ventana, por donde nos hiciste descender, y a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre reunirás contigo dentro de la casa. Y será que todo el que saliere de la puerta de tu casa afuera, su sangre estará sobre su propia cabeza, y nosotros seremos inocentes. Pero todo aquel que estuviere contigo dentro de la casa, su sangre recaerá sobre nuestras cabezas, si mano alguno lo tocare. Pero si divulgares este asunto nuestro, quedaremos libres de tu juramento, con que nos has juramentado. Entonces ella respondió: conforme a nuestras palabras, así sea. Y los envió y se fueron. Y ella ató el cordón carmesí a la ventana. Ellos caminaron, fueron a la montaña y permanecieron allí 3 días, hasta que hubiesen vuelto los perseguidores. Y los buscaron los perseguidores en todo el camino, pero no los hallaron. Entonces se volvieron los 2 hombres. Bajaron de la montaña, pasaron el río y vinieron a Joshua, hijo de Nun, y le refirieron todo lo que les había acaecido. Y dijeron a Joshua: ha dado el Eterno en nuestra mano toda esta tierra, porque ya todos los moradores de la tierra desmayan a causa de nosotros. Madrugó Joshua en la mañana y partieron de Shittim y llegaron al Jardín, él y todos los hijos de Israel,
y pernoctaron allí antes de pasarlo. Aconteció que al fin de 3 días los alguaciles pasaron por medio del campamento y ordenaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto del Eterno, Eloá vuestro, y a los Coanín Levín que ven portándola, entonces partirán de vuestro lugar e irán tras ella. Pero una distancia habrá entre ustedes y ellos, como de 2000 codos medidos, no se acercarán a ella para que puedan saber el camino por donde deberán ir, pues ustedes no han pasado antes por este camino. Entonces dijo Josué al pueblo: prepárense, mañana el Eterno hará maravillas en medio de ustedes. Y habló Josué a los Coanín, diciendo: alcen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Entonces ellos alzaron el arca del pacto y caminaron delante del pueblo. Y dijo el Eterno a Josué: hoy comenzaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que ellos sepan que así como estuve con Moshe, estaré contigo. Y tú ordenarás a los Coanín, portadores del arca del pacto, diciendo: cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jardén, en el mismo Jardén se detendrán. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense acá y oigan las palabras del Eterno, Eloá vuestro. Y les dijo: en esto conocerán que Eloá vivo está en medio de ustedes, y que ha de desterrar de delante de ustedes al Kenaní, al Gití, al Gibí, al Perisí, al Girgashí, al Emorí y al Yebushí. He aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasa delante de ustedes en el Jardín. Ahora pues, tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu, y sucederá que cuando la planta de los pies de los Coanín, portadores del arca del Eterno, Señor de toda la tierra, se posen en las aguas del Jardín, las aguas del Jardín se tajarán. Entonces las que vienen bajando de arriba se elevarán en un montículo. Aconteció pues que al partir el pueblo de sus tiendas para pasar al Jardín, los Coanín, portadores del arca del pacto, estaban delante del pueblo. Al llegar los portadores del arca hasta el Jardín, y los pies de los Coanín que llevaban el arca se sumergieron a la orilla de las aguas, que era cuando el Jardín llena todas las riberas, todo el tiempo de la siega, se detuvieron las aguas que venían bajando de la parte de arriba y se pararon en un montículo, muy lejos de ellos, desde Adán, la ciudad que está al lado de Sartán, en tanto que las aguas que iban bajando hacia el mar de la Arabá, que es el mar salado, se acabaron, siendo cortadas, y el pueblo pasó frente a Jericó. Y estuvieron parados los Coanín que llevaban el arca del pacto del Eterno en lo seco, en medio del Jardín, mientras todo Israel iba pasando en lo seco, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jardín. Cuando hubo acabado todo el pueblo de pasar el Jardín, entonces el Eterno habló a Josué, diciendo: tomen ustedes de entre el pueblo 12 hombres, un hombre de cada tribu, y los ordenarán diciendo: alcen ustedes de aquí, de en medio del Jardín, del lugar donde se han mantenido firmes los pies del Coanim, 12 piedras, y las pasarán con ustedes y las pondrán en el alojamiento, en donde habrán de pasar esta noche. Entonces llamó Josué a los 12 hombres que había tenido preparados de entre los hijos de Israel, un hombre de cada tribu, y les dijo Josué: pasen delante del arca del Eterno, Eloá vuestro, en el medio del Jardín, y alcen cada uno de ustedes una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de los hijos de Israel. Para que sea esto una señal en medio de ustedes, cuando pregunten vuestros hijos el día de mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras para ustedes? Les responderán que fueron cortadas en 2 las aguas del Jardín delante del arca del pacto del Eterno. Cuando pasó el Jardín fueron cortadas las aguas del Jardín. Y serán estas piedras por recuerdo a los hijos de Israel para siempre. E hicieron así los hijos de Israel, como lo ordenó Josué. Alzaron 12 piedras de en medio del Jardín, como el Eterno había hablado a Josué, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron consigo al alojamiento y las pusieron allí. Josué hizo erigir otras 12 piedras en el lecho del Jardín, donde habían estado los pies de los Coanim que llevaban el arca del pacto, los cuales están allí hasta el día de hoy. Mientras, los Coanim portadores del arca permanecieron de pie en medio del Jardín, hasta que hubo concluido de hacer todo lo que el Eterno había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todo lo que Moshe había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa a pasar el río. Y sucedió que cuando acabó de pasar el pueblo, pasó también el arca del Eterno juntamente con los Coanim delante del pueblo. También pasaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Menashe.
pasaron armados al frente de los hijos de Israel según les había mandado Moshe. Como 40,000 hombres de tropa armada pasaron delante del Eterno a la batalla a las estepas de Jericó. En aquel día el Eterno engrandeció a Yoshua a los ojos de todo Israel y temieron a él, como habían temido a Moshe, todos los días de su vida. Y el Eterno habló a Yoshua, diciendo: ordena a los Coanim, portadores del arca del testimonio, que suban del Jardín. Entonces ordenó Yoshua a los Coanim, diciendo: suban del Jardín. Y aconteció que cuando los Coanim, portadores del arca del pacto del Eterno, subieron del medio del Jardín y las plantas de los pies de los Coanim se trasladaron a tierra seca, volvieron las aguas del Jardín a su lugar y corrieron como antes, sobre todos sus bordes. Subió el pueblo del Jardín el 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, que está al extremo oriental de Jericó. Y esas 12 piedras que habían tomado el Jardín las erigió Yoshua en Gilgal. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres el día de mañana diciendo: ¿qué son las piedras estas? Entonces les harán saber a vuestros hijos diciendo: en lo seco pasó Israel este Jardín, porque el Eterno, Eloa vuestro, secó las aguas del Jardín de delante de ustedes, hasta haber pasado. De la manera que hizo el Eterno Eloa vuestro con el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que hubimos pasado. Para que conozcan todos los pueblos de la tierra que la mano del Eterno es poderosa, y para que teman al Eterno Eloa vuestro para siempre. Sucedió que al oír todos los reyes de los Emorín que estaban en la ribera occidental del Jardín, y todos los reyes de los Kenanín que estaban junto al mar, que había secado el Eterno las aguas del Jardín delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón, y ya no quedó en ellos aliento a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo dijo el Eterno a Yoshua: hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel por segunda vez. Entonces se hizo Yoshua cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de los prepucios. Y esta fue la causa por la cual circuncidó Yoshua todo el pueblo que había salido de Egipto, es decir, los varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todo el pueblo que salió había sido circuncidado, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino, después de que salieron de Egipto, no se habían circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron 40 años por el desierto hasta que se acabó todo el pueblo, es decir, los hombres de guerra que habían salido de Egipto. Por cuanto no obedecieron la voz del Eterno, a quienes el Eterno juró que no les mostraría la tierra que el Eterno había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que emana leche y miel. Pero a los hijos de ellos que habían levantado en su lugar, a estos circuncidó Yoshua, porque eran incircuncisos, pues no los había circuncidado por el camino. Y aconteció que cuando acabó de circuncidar a todo el pueblo, se quedaron en su lugar dentro del campamento hasta que sanaron. Dijo entonces el Eterno a Yoshua: hoy he quitado de sobre ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual llamó el nombre del lugar Gilgal hasta el día de hoy. Acamparon los hijos de Israel en Gilgal y celebraron Pesaj el día 14 del mes, por la tarde en las estepas de Jericó. Comieron del producto de la tierra al día siguiente de Pesaj, panes ácimos y espigas tostadas comieron en pleno día este. Y cesó el man al día siguiente, después de haber ellos comido el producto de la tierra, y ya no tuvieron los hijos de Israel man, sino que comieron de la cosecha de la tierra de Canaán aquel año. Aconteció que estando Yoshua cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y aquí un hombre que estaba de pie frente a él con su espada desenvainada en la mano. Yoshua fue a él y le preguntó: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, sino que soy el príncipe del ejército del Eterno. Ahora acabo de llegar. Entonces Yoshua se echó a la tierra sobre su rostro y se posternó y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Eterno contestó a Yoshua: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado es sagrado. Y Yoshua hizo así. Pero Jericó estaba cerrada, y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni nadie entraba. Entonces dijo el Eterno a Yoshua: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus valientes guerreros. Darán la vuelta a la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una sola vez, y así harán durante 6 días.
7 Coanim llevarán 7 cornetas de cuernos de carnero delante del arca. Pero el día séptimo darán la vuelta a la ciudad 7 veces, y los Coanim tocarán las cornetas. Y será cuando se prolongue mucho el sonido de la corneta, y cuando escuchen el sonido de la corneta, entonces gritará todo el pueblo un gran grito, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí, y subirá el pueblo cada uno enfrente de sí. Llamó Joshua, hijo de Num, a los Coanim y les dijo: Alcen el arca del pacto, y 7 Coanim lleven 7 cornetas de cuerno de carnero delante del arca del Eterno. Y dijo al pueblo: pasen delante y den la vuelta a la ciudad, y la vanguardia pasará delante del arca del Eterno. Entonces aconteció que cuando Joshua lo hubo dicho al pueblo, los 7 Coanim, que llevaban las 7 cornetas de cuerno de carnero delante del Eterno, pasaron delante tocando las cornetas, y el arca del pacto del Eterno iba detrás de ellos. Pero la vanguardia iba delante de los Coanim, que tocaban las cornetas, y la retaguardia iba tras el arca, andando los Coanim y tocando las cornetas. Y Joshua había mandado al pueblo diciendo: no gritarán ni dejarán oír vuestra voz, ni saldrá de vuestra boca palabra alguna, hasta que yo les diga: griten, entonces gritarán. Y al arca del Eterno hizo dar vuelta a la ciudad, rodeándola una sola vez, y luego volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Por la mañana madrugó Joshua y alzaron los Coanim el arca del Eterno. Entonces los Coanim, que llevaban las 7 cornetas de cuerno de carnero al frente del arca del Eterno, marchaban andando y tocando las cornetas, en tanto que la vanguardia iba delante de ellos, y la retaguardia seguía tras el arca del Eterno, andando los Coanim y tocando las cornetas. Dieron la vuelta a la ciudad el segundo día una sola vez, y se volvieron al campamento. De esta manera hicieron 6 días. Ocurrió que en el día séptimo madrugaron al despuntar el alba, y dieron la vuelta a la ciudad, de esta manera 7 veces. Solamente en aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. Aconteció que en la séptima vez tocaron los Coanim las cornetas, y dijo Joshua al pueblo: griten, pues el Eterno les ha dado la ciudad. Pero la ciudad será anatema al Eterno, con cuanto en ella hubiere. Solamente Rahab la posadera vivirá, y ella y todos los que estuvieron con ella en la casa, por cuanto escondió a los emisarios que enviamos. Empero ustedes guárdense especialmente del anatema, no sea que hagan ustedes mismos anatemas, si van a tomar algo del anatema, pues así harán anatema al campamento de Israel y le ocasionarán una gran destrucción. Pero toda la plata y el oro y los utensilios del cobre y de hierro consagrados son al Eterno. Al tesoro del Eterno han de ingresar. Entonces el pueblo gritó y tocaron con las cornetas, pues sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la corneta, gritó el pueblo un gran grito, y cayó el muro debajo de sí, y subió el pueblo a la ciudad, cada uno enfrente de sí, y tomaron la ciudad. Y exterminaron totalmente todo cuanto había en la ciudad, hombres, mujeres, mozos y viejos, y hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, a filo de espada. Empero Yeshua había dicho a todos aquellos 2 hombres que espiaron el país: entren en casa de la posadera y saquen de allí a la mujer y todo cuanto sea de ella, conforme le juraron. Entraron pues los mancebos, los espías, sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo cuanto era suyo. Y también a todos sus parientes sacaron y los dejaron a salvo, fuera del campamento de Israel. Y quemaron a fuego la ciudad con cuanto en ella había. Solo la plata y el oro, los utensilios de cobre y de hierro, los pusieron en el tesoro de la casa del Eterno. Pero a Rahab la posadera, a la casa de su padre y a todos los que eran de ella, les conservó la vida Joshua. Y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy, por cuanto había escondido a los emisarios que envió Joshua para espiar Jericó. En aquel tiempo hizo Joshua un juramento diciendo: maldito delante del Eterno sea el hombre que levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con su primogénito echará los cimientos de ella, y con su hijo menor colocará sus puertas. Estuvo el Eterno con Joshua, y su fama se divulgó por toda la tierra.